¿Qué onda, amigos míos? Mi nombre es Johnny y en esta ocasión les traigo la fabricación de un bolso, el que están viendo en este momento. Es un bolso muy sencillo, pues demasiado sencillo. Creo que es el bolso más sencillo que he fabricado. De igual manera, eh, es libertad de ustedes también el material que quieran utilizar, ¿sí? Utilizar el material que ustedes utilicen. Ya pueden escoger, bueno, su color, la calidad y la contextura. Listo, en este caso yo estoy utilizando sintético. Ustedes pueden utilizar, si gustan, tela, carpa, lona, cuero, lo que ustedes gusten, ¿sí? Obviamente que deben tener una máquina de coser, ya que si van a coser cuero, pues debe ser muy potente. Y pues la que yo tengo, pues sí sirve para coser cuero, pero pues casi no manejo el cuero. Entonces, en este momento estamos fileteando, haciendo el bolsillo de la parte frontal. El bolsillo, el único bolsillo que tiene, prácticamente el más grande. Filetear, se filetea o se ribetea para que los filos no se despeguen, no se vean feos, no se deshilachen en caso de que sea tela, ¿sí? Se ribetea o se filetea todos los filos, ya que eso se va a ver en el terminado del bolso. Ahí pues estamos acabando de filetear, ¿sí? Como ya les dije, el bolsillo. Lo estoy haciendo así, pues hice el video así porque pues como pueden ver es la fabricación de un bolso, ¿sí? No sé con qué tipo de público, de personas estoy haciendo esto, no sé a qué público me estoy dirigiendo, pero dejen en los comentarios si les gustaría que haga el bolso más detallado, ¿sí? O sea, más detallado, como más enseñándoles y diciéndoles cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, cómo hacer aquí, cómo hacer acá, cómo va esto, cómo se pone esto, qué va primero, qué va segundo. Y bueno, ahí está el bolso, el bolsillo, ¿sí? Eh, Eso, como les digo, ya es cuestión de ustedes. Esto que estamos haciendo aquí es la tula del interior, ¿sí? Para que las costuras que se hagan por la parte de abajo no se vean, no se vean y pues se vea muy bien el terminado, la parte de adentro y todo. Ahí tuve un pequeño error, pues conveniente que se me atrancó la máquina, pero igual pues ya la pude arreglar y siguió funcionando. ¿Listo? Entonces, esta es la funda que va en el bolsillo más grande. ¿Sí? Este bolso no tiene cosas complicadas de conseguir, ya que solamente utilizo tela cambreo, tela quirúrgica, sintético que consiguen sintético en cualquier parte, en cualquier lugar consiguen sintético, unas trabillas metálicas, unos herrajes, cremalleras no lleva, entonces simplemente es cuestión de herrajes, ojaletes, un cordón, algo de riata para las cargaderas, eh, en fin, eso ya es cuestión de lo que ustedes quieran hacer. También pueden utilizarlo como tula y simplemente pueden hacer un solo bolsillo y listo. Los moldes los saqué viendo otro bolso, una imagen que descargué y la miré y más o menos me guié ahí para hacer los moldes. En este momento, no sé, creo que fui al baño y ahí regresé otra vez y sigo cosiendo. Entonces, ya casi está quedando, miren, ahí ese es el bolsillo frontal, el que les comentaba. Ahí al anchor del mismo bolsillo se cose la tapa superior, ¿sí? Se les pega dos costuras para que sea resistente y luego una sobrecostura por la parte de encima y listo. Ahí ese es el bolsillo, si lo pueden notar. Ahora sí vamos a cerrar, sí, a cerrar en sí, ya que una vez cerrado prácticamente queda la tula, sí, completa. Estas son las costuras más largas y como les digo es un bolso muy sencillo. Es muy sencillo ya que pues haces un bolsillo, lo pegas donde va y luego simplemente cierras el resto y pones los accesorios que hacen que se vea bien.
¿Listo? Entonces cerramos. Eso que vamos a coser ahí es lo que le da la parte cuadrada. ¿Listo? Bueno, una vez ya cosido, pues simplemente es las cargaderas. Ahí están las trabillitas metálicas, la correíta. Ahí ya las puntas de la riata se queman, sí, para que no se deshilachen. Eso que hice ahí, si ustedes pueden, no lo hagan, ya que se pueden quemar. Yo pues no me quemo, ya que estoy acostumbrado a hacerlo y pues nunca me he quemado. Entonces no hagan eso porque se queman. Les puede salir ampollas en los dedos ya que se queman. Ahí pues se cosen los filos en la trabillita. Y como les digo, si les gustaría que haga el video más detallado, dejen en los comentarios y lo haré más detallado. Incluso les enseñaré hasta sacar moldes. ¿Listo? Ya que, como ya les dije anteriormente, no sé para qué público estoy haciendo estos videos, así que me gustaría que ustedes, las personas que observan lo que hago, pues me dejen en los comentarios y me digan, bueno, sí, queremos más detallado esto, queremos ver exactamente cómo son las trabillas o cómo se las pone o cómo se las cose o qué es riata o qué es tanta cosa. Entonces dejen en los comentarios. Ahí vamos a coser como tal las cargaderas para echárselo a la espalda del bolso una vez ya esté listo, una vez lo empiecen a utilizar. Listo, ahí se cogen bueno las dos cargaderas, se pegan las costuras. También lleva una piecita más que también va en la misma riata y se cose. Sí, se cose. Como son las cargaderas las que cargan pues el peso, si las que sienten todo el peso que uno carga en el maletín, entonces hay que coserlas muy bien, sí, hay que reforzarlas. Ahí le vamos a poner la tapa extra, la que yo le hice en la parte de arriba, la tapa extra. Esa tapa lleva unos imanes, ¿sí? Para que cuando se cierre con el imán, ella solita se pegue. Hay ocasiones en las que uno va de afán y no quiere ponerse con tanta vaina de que cerrar y que una chapa y tanta cosa. Simplemente la tiras para un lado y ella solita con el imán se pega y se cierra. Entonces ahí prácticamente queda la tapa y queda casi terminado el maletín. Una vez terminada de coser esta tapa, vamos a poner la parte de el imán que hace falta ahí. ¿Listo? Ahí les mostraré el imán o no les mostraré. Bueno, ese que tengo ahí es el imán, la contraparte del otro imán. Hay que ubicar el punto exacto, ¿sí? Donde se lo va a poner. Y como les digo, eso ya es cuestión de ustedes, si quieren ponerlo de lado, si quieren ponerle 2, si quieren ponerle 3, marcan exactamente donde lo quieren, ¿sí? Hay que romper, ¿sí? Hay que romper, así como lo estoy haciendo ahí. Hay que poner un refuerzo por la parte de adentro también para que no se vaya a salir. Listo, entonces yo utilicé un pedazo de material cualquiera, no importa, puede ser ese. Si el color no importa porque igual eso no se va a ver. Lo dejan adentro, ponen la arandela, ¿sí? Como miran ahí, y voltean las paticas hacia los lados. Y el pegantecito queda. Ahí pegan y despegan. Esta tula que la hicimos al principio se la mete ahí, ¿sí? Y ahora sí se filetea. Una vez fileteado, una vez cosido por todo el filo, ya es cuestión de hacer unos huecos, ¿sí? Donde van a ir los ojaletes. Y ahí donde está, ya es muy fácil, ya prácticamente está terminado. La gran mayoría es, o sea, tener la agilidad y saber cómo hacerlo. ¿Listo? Entonces ahí vamos a filetear la parte superior. Sí, yo lo hice con el mismo material, corté unas tiras muy delgadas, como de 2 centímetros, ¿sí? Y empecé a filetear la parte superior, ¿sí? Por ahí es donde ustedes van a meter
el termo de agua panela, el termo de lo que quieran. Y aquí ya empezamos a hacer los huecos. Estos huecos son donde van a ir los ojaletes, como les digo, los ojaletes. Se hacen los huequitos con un perforador, su martillo. Eso que está aquí de donde estoy reposando es para que el perforador no se dañe. Entonces ahí yo utilizo, se le llama queso, no sé por qué le llaman así, pero igual pues el perforador no se daña. Aquí ya estamos poniendo los ojaletes metálicos para que los huecos no se rompan, no se dañen, ¿sí? Entonces hay que poner todos los ojaletes. Como ven, pues tienen arandela, ya que se sujetan muy bien. Y, y pues hay que abrirlos bien y remacharlos bien, ya que si los utilizan de una forma muy brusca se van a salir y pues no les va a servir de nada. Entonces, remacharlos bien. Una vez remachados ya simplemente es ponerle el cordón, que pueden ver ahí tengo el cordón, y una trabilla para asegurarlo sin necesidad de estar amarrando, ya que si lo amarras pues también se pierde tiempo, ¿no? Y en muchas ocasiones hay afán o salir de emergencia por X motivo, entonces simplemente es una trabilla que la jalas y queda asegurado. Ahí cosemos el refuerzo, ¿sí? La trabilla del cordón y listo. Y así es como queda el bolsito. Así queda el bolsito. Recuerden, amigos míos, suscribirse al canal, dar like, compartir y nos vemos en un próximo video.